Buenas tardes, soy la doctora Magdalena Lagier. Hoy estamos nuevamente emitiendo un nuevo taller. Hoy se va a tratar el tema de adicciones. Lo va a dar la licenciada Mónica Lembo y los dejo con ella. Cuando hablamos de adicción, no hablamos de un mal hábito, sino que hablamos de una enfermedad. Las adicciones presentan alteraciones a nivel cerebral. Hay disfunciones a nivel neurotransmisores, disfunciones químicas, que es lo que hacen que esta sea la parte biológica. Una adicción tiene un sustrato biológico y, por supuesto, el componente psicológico. Estas dos situaciones son las que forman parte de una conducta adictiva que nos hace pensar que ahí el individuo empieza a tener relaciones patológicas o relaciones tóxicas. Cuando hablo de adicciones, hoy probablemente vamos a hablar un poquitito más del tema de drogadicción, pero no nos podemos olvidar que lo que tenemos que tener en cuenta es la conducta adictiva. Puede ser hacia las drogas legales, como puede ser el alcohol y el tabaco, drogas ilegales, como puede ser la marihuana, las drogas de diseño, las anfetaminas, la heroína, el éxtasis, etcétera. Puede ser una conducta adictiva en relación al juego. Hay muchos pacientes que presentan adicciones y, por supuesto, nosotros vemos que hay situaciones de impulsión que ellos no pueden mediatizar o que frente a los cuales no pueden poner recursos de contención y se encuentran llevados por una situación adictiva que puede, hasta en algunos casos, generar disfunciones familiares, pérdidas de trabajo, conflictos académicos, etc. Por lo tanto, si nos queda claro que vamos a partir de nombrar a la adicción como una enfermedad, por supuesto, hay un proceso gradual desde un pasaje desde la salud hasta caer en la adicción propiamente dicha. Si nosotros nos fijamos en la lámina 2, en un camino hacia la adicción, tenemos serían como 4 escalones. Un primer momento donde el paciente se encuentra con una posibilidad de experimentar. Si hablamos básicamente de la adicción a las drogas, ¿qué sucede acá? Una situación novedosa, al paciente le llama la atención, se queda en función de su red de amigos, en función de estar en una situación de una fiesta o de una reunión. A veces estas redes llevan a que un paciente se anime a probar o se anime a experimentar. Ese sería el primer escalón o el primer acercamiento, en este caso, a una sustancia que puede en algún momento convertirse en adictiva. Pero hasta acá no hay pérdida de libertad, hasta acá los pacientes tienen la posibilidad de decir sí o no y de discontinuar esa relación con la sustancia, sea la que fuere. También puede ser una relación con una sala de juegos, puede ser una relación con lo que está muy de moda ahora, la tecnología. La tecnofilia es la adicción a la tecnología. Bueno, puede también empezar de a poco a conectarse y generar un vínculo que en algún momento pueda llegar a tornarse patológico. Frente a esto, no queda otra cosa que plantearnos que es muy difícil que una persona pueda pensar por sí misma en salir de este proceso adictivo sin ayuda. Cuando hablamos de los sustratos biológicos, hablamos de todo un sistema de recompensa. ¿Por qué uno cae en la adicción? Básicamente, ¿cuál es la situación o el desencadenante que hace que una persona caiga en un tema adictivo? Fundamentalmente, se empieza a poner de manifiesto unas sustancias que pertenecen al círculo de recompensa de nuestro cerebro que al estar segregadas y al empezar a liberarse generan que la persona empiece a sentir placer, goce, empiece a sentir situaciones de alegría, en su grado extremo situaciones eufóricas, maníacas.
Y el paciente, después de padecer, o de pasar, mejor dicho, una situación de alegría y de contento, lo que intenta es repetir esa situación, que es una situación de gratificación y una situación que siempre, después de haber vivido algo terriblemente positivo en función de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, intentamos tener la posibilidad de repetirlo. Insisto, ya estamos hablando de un funcionamiento patológico, es muy difícil que el paciente pueda abstenerse, como dijimos hace un rato, y frente a esto, lo que nos queda como opción es empezar a hacer con este paciente la posibilidad de tratamientos integrales, tratamientos muchas veces con fármacos. No hay en este momento, no queda muy claro cuál sería la droga que podría ser, dar respuesta en un cierto % al tema de adicción. Pero fundamentalmente, si nosotros queremos trabajar con un paciente para hacer una desintoxicación de nicotina, un paciente si queremos trabajar para hacer una desintoxicación de lo que es la marihuana, que tiene su componente principal, el THC adictivo, lo que intentamos hacer es tratamientos psicoterapéuticos, fundamentalmente cognitivos conductuales, y por otro lado el suministro de alguna psicofármaco del orden de antidepresivos para que en esta comunión el paciente pueda empezar a hacer el camino inverso. Ciertamente lo que tenemos que tener muy en claro es que la adicción es una enfermedad, la adicción es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero felizmente uno puede rehabilitarse con estos tratamientos que acabo de nombrar, y con un gran aporte que es que el paciente en algún momento de su etapa de adicción tome conciencia de situación. Generalmente los pacientes cuando están presos de un tema adictivo mienten, no se hacen cargo de la situación en la cual se encuentran, generalmente tienen conductas de secretos, nadie sabe, probablemente en una familia, que la persona está padeciendo una situación de alcoholismo, hasta que en algún momento, haciendo el cuarto del chico adolescente, encuentra debajo de los colchones o en alguna situación en algún cajón o lo que fuera, muy ahí escondido, petacas de alguna situación alcohólica. ¿Por qué sucede esto? Porque más allá de negar la situación, siempre hay un registro en el cual en algún momento de salud el paciente sabe que algo no está bien y que se le está yendo de las manos. Es muy difícil hacerse cargo y es muy difícil tomar conciencia fundamentalmente de situación. Nos escriben y nos preguntan lo siguiente: ante la posibilidad de dejar un vicio como el tabaco, ¿sirve para dejar de fumar el cigarrillo electrónico? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Miren, tenemos que tener en claro esto. El hecho de fumar implica que un cigarrillo, dentro de su tabaco, en el momento en que se aspira y que se hace la combustión y se fuma, en ese humo vamos a encontrar, se han aislado 4.000 componentes tóxicos, de los cuales solo uno, la nicotina, es el componente que genera la adicción. Los otros son 100% cancerígenos y podríamos hablar 3 horas sobre todos los efectos nocivos sobre el organismo. Pero en términos de adicción, la nicotina es el activo principal que genera que la persona no pueda dejar este vínculo compulsivo y adherente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el cigarrillo electrónico? Cuando una persona intenta pasar del tabaco al cigarrillo electrónico, ¿qué tiene el cigarrillo electrónico? Su principal componente es la nicotina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle en esa sustancia que está dentro del cigarrillo electrónico un
% de nicotina para que el cigarrillo electrónico sea un poco más atractivo que el cigarrillo original. Por supuesto, con un cigarrillo electrónico seguimos con la situación de adicción porque seguimos presos de la nicotina, pero sacamos otras 4.000 sustancias que son patológicas y pueden generar potencialmente cáncer en nuestro organismo. Por lo tanto, entre el cigarrillo de tabaco y el cigarrillo electrónico, podemos pensar que el cigarrillo electrónico hace menos daño. Ya en Estados Unidos está prohibido el cigarrillo electrónico, porque no solo es la nicotina, sino que uno va a comprar con lo que uno pone en el cigarrillo electrónico, las sustancias y no sabemos qué componentes tienen. Bueno, está muy bien esto. Está buenísimo. Es otra adicción más. Clarísimo esto que vos me decís. Mirá, acá no está reglamentado. Ustedes verán que si alguien quiere acceder a un e-cigarrillo, tiene que hacerlo a través de algunas páginas o de mercados negros, no está reglamentado. También, por supuesto, podemos pensar que estamos libres de 4.000 sustancias tóxicas, pero tampoco sabemos qué seguridad tiene el cigarrillo. Me parecía interesante, si pasamos a otro nivel de adicción, quería hablar un poquitito ahora que está tan de moda sobre el tema de marihuana. Como saben, en los últimos tiempos, en el mundo, acá, la marihuana empieza a conocerse mucho más por lo que se llaman sus efectos terapéuticos, que hoy en día hay una ley desde hace más de un año acá en Argentina que permite el uso de marihuana a los fines terapéuticos. Acá entra la confusión, pero ¿cómo puede ser si la marihuana es adictiva, la marihuana es dañina, el que fuma marihuana es un drogadicto? ¿Cómo por otro lado voy a yo usar marihuana para una finalidad terapéutica? Bueno, vamos a tratar de pensar en esto. Miren, la naturaleza es sabia y la historia de la marihuana, de una planta asiática, tiene, como todo el reino vegetal y animal, sus situaciones que tratan de preservarse de los depredadores. La marihuana, en sus hojas más lejanas a su tallo, poseen en la parte más lejana, en la parte de la punta de la hoja, una sustancia nociva y que genera un 50% de una sustancia que se llama THC. Y en su parte más central hay una sustancia THC, pero no al 50%, sino como mucho al 15%. ¿Para qué la marihuana hace esto? Como es venenosa, lo que pueden hacer en algún momento, algún depredador que pueda ir y comer alguna hoja y pueda ella verse afectada con esto, el veneno hace que aquella persona que empiece a tratar de destruirla lo haga una sola vez y luego se retire. Fíjense, cuando hablo del THC es el principio activo de la marihuana que genera adicción. THC se encuentra en las hojas, como dije recién, en un nivel de un 13-15%. La parte de THC que se encuentra en la punta de la hoja tiene un 50% de THC. Ese 50%, ¿saben cómo se llama? Hashish. Es el famoso hashish que todos habrán escuchado. Bueno, de ahí sale un 50% de THC. Esto es lo que el adicto consume en esta adicción, en esta situación de uso de marihuana recreativa. Agarra estas hojas con este porcentaje de THC que se encuentra en esta parte de la planta, no está en todas las partes, lo fuma. De la misma manera que el cigarrillo, genera combustión, inhala, genera adicción, pero hay otras partes de la marihuana
que están libres de THC, que son las partes de la planta que se utilizan para fines terapéuticos. En su defecto, en alguna situación podemos pensar que puede haber algún componente que pueda usarse que como máximo tiene un 3% de THC. Por lo tanto, cuando hablamos de marihuana para fines recreativos, hablamos del consumo de este principio activo. Cuando hablamos de marihuana en el sentido terapéutico, se utilizan esas otras partes de la hoja que no tienen este principio activo y que de hecho no generan adicción, porque todos los componentes de marihuana tienen muchísimos beneficios, pero no todo el mundo, por encontrar una situación de analgesia o por encontrar la posibilidad de no tener algún episodio de convulsiones, termina fumando porro. Cuando hablamos de marihuana terapéutica, está comprobado su analgesia, está comprobado su efecto positivo en pacientes que hacen tratamientos quimioterápicos, epilepsias refractarias. Ha quedado comprobado que en el 80% de los casos el uso de la marihuana genera en los pacientes una disminución increíble de convulsiones. Tengo 2 hermanos que se llevan 3 años de diferencia. Vivimos todos juntos, nos criamos juntos en la misma familia. ¿Por qué uno de ellos se hizo adicto a la marihuana y otros no? Y consecuentemente con esta pregunta hacemos otra vez, si la marihuana es la antesala de la cocaína, como muchas veces se piensa. A ver, cuando nosotros hablamos, ¿cómo puede ser? Muchas veces, tal vez lo encontramos en el consultorio, que los pacientes o los familiares me dicen, licenciada, los crié a todos igual, les di la misma educación, les di los mismos principios, los llevé a la escuela, les di amor a todos. ¿Cómo puede ser que mi hijo ahora está preso de una adicción, sea la que fuese, y mis otros hijos no? ¿Qué pasó con este chico? Pues bien, muchas veces sucede. No es adicto el que quiere, sino el que puede. Tendríamos que pensar que si bien en una familia todos los chicos probablemente en sus situaciones ambientales recibieron el mismo cariño, la misma educación, hay algo inherente a cada ser humano, ese gen, esa marca, esa impronta, el temperamento probablemente que nos define como seres únicos e irrepetibles. Por lo tanto, si bien vos me planteabas que eran 2 o 3 hermanos, si bien hay 2 que probablemente han tenido mucho más recursos para hacer frente a una situación de frustración y no tener que llegar a un grado adictivo o recurrir a una copa de vino para paliar una situación de depresión, o bien fumar un cigarrillo para liberar la angustia incontrolable porque lo dejó la novia, porque perdí el trabajo, porque me separé, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una parte muy, muy personal que nos diferencia. Y ese individuo que pudo caer en su momento en una adicción, seguramente es un individuo que biológicamente puede tener algún grado de alteración en su sistema de recompensa, probablemente tiene alguna situación psicológica que no está del todo bien, habría que revisar su mundo psicológico. Probablemente es un chico que a lo mejor en lo personal ha pasado alguna situación traumática y sus hermanos no, y esta situación ha dejado una marca y en función de esto lo ha llevado a buscar una salida adictiva. Por lo tanto, vuelvo a esto que decíamos recién, no todo el mundo
cae en la adicción, no todo el mundo puede caer en la adicción, pero sin lugar a dudas, en una familia donde hay alguno que queda preso y los otros no, tenemos que pensar que hay una disfunción a nivel psicológica de este chico, una disfunción a nivel biológica, o probablemente su grupo de pares con el cual él se vincula termine siendo un grupo nocivo, termine siendo un grupo tentador, chicos que a lo mejor están acostumbrados al manejo de drogas, de estupefacientes, y esto genera que probablemente tenga más posibilidades este chico y no su hermano en caer en la experimentación, acto seguido terminar en el uso, probablemente en el abuso, pero no todos caen en la adicción. Todas las empresas tienen la posibilidad de generar dinero y no van a hacer nada que conspire contra eso. Pero si ustedes tienen en casa alguna persona que fuma, si ustedes en este momento están fumando, traten de ver la cajetilla de los cigarrillos y miren las fotos. Fotos terribles que las tabacaleras han tenido que mostrar, porque es la única manera de que ellos pudieran seguir comercializando esto. Atención, el tabaco daña la salud, pero fíjense las fotos, porque esta es una manera de darnos cuenta que en mi exposición no estoy exagerando, sino que realmente esto es así. Conduce a la muerte, conduce a la enfermedad. Uno termina quedando preso casi sin darse cuenta. Y el tabaco, al ser una droga legalizada, pareciera que, bueno, nos damos un poco más de permiso, sin saber las consecuencias. Licenciada, tengo otra consulta. Cuando tenemos una persona con adicción a drogas, como por ejemplo la cocaína, ¿es recomendable la internación en un hospital neuropsiquiátrico? Joana nos pregunta desde la página. Bueno, Joana, a ver, si hablamos de adicción a cocaína, probablemente también tenemos que ver ¿qué nivel de adicción? Si el paciente está ya en un estadio donde probablemente todos los síntomas que genere la cocaína por su consumo o por su abstinencia genere que el paciente empiece a ser una persona de riesgo para sí y para terceros, seguramente se necesita internación psiquiátrica para empezar con el proceso de desintoxicación. La cocaína, ustedes saben que genera euforia, genera en muchos casos alucinaciones, el bajón luego de la adicción genera situaciones muchas veces de suicidio, de depresiones severas, profundas. Por lo tanto, no sé cuál es el grado de adicción ni durante cuánto tiempo esta persona ha seguido y sigue consumiendo la droga, pero seguramente al menos en un primer momento, si llega a ser un paciente de riesgo para sí o para terceros, la internación en un ámbito cerrado es la mejor salida como puntapié inicial de un tratamiento que probablemente, tengan en claro esto, cualquier adicción, ya sea drogas de cualquier índole o cualquier adicción a un juego, al sexo, a las personas, si hay alguna base biológica, tendrán que luchar con esto durante toda la vida. Por eso es que decimos, el tratamiento hay que hacerlo en una fase intensiva, luego empieza el proceso de desintoxicación, luego empieza el trabajo a conciencia con el paciente para empezar a intentar disociar ese estímulo con esa droga, eso que generaba bienestar y que me hizo acordar a esa situación, ese momento que fumaba y me tomaba el cafecito. Tendremos que empezar a pensar que si el café me recuerda a la droga que estoy tratando de sacar de mi vida, pues bueno, tendremos que ver
hacer una alianza con el paciente para que de momento pueda dejar el café de lado y sea reemplazado por un té, por una bebida, etc. Todo lo que genere el recuerdo de la sustancia adictiva hay que empezar a trabajarlo con el paciente para que se pueda ir por otra vía y no se genere ese famoso anhelo que tanto hace a las caídas y a las recuperaciones. Pero indudablemente, luego de esa primera instancia que decimos de estar en una internación psiquiátrica, pasar a un consultorio externo, el trabajo y el tratamiento es de por vida. ¿Influye la historia familiar en las adicciones? Esto, por ejemplo, de que un padre sea alcohólico, ¿le va a dar más posibilidades a sus hijos de ser alcohólicos o adictos a otra sustancia? Miren, cuando decíamos esto de uno termina en adicción no porque quiere, sino que puede, sino porque puede, pensábamos en dos factores, un factor biológico y un factor psicológico o ambiental. Si una persona tuviese padres que nosotros en la anamnesis nos enteramos que han sido alcohólicos durante toda la vida, probablemente ese grado de adicción ha generado en el cerebro de ese papá algún cambio y alguna alteración congénita que seguramente puede, como probabilidad, influir en este hijo al nacer. Por lo tanto, hay situaciones congénitas, situaciones heredadas que van a hacer que tal paciente esté mucho más vulnerable a caer en adicción. No es determinante, no quiere decir que un papá alcohólico tenga sí o sí un hijo alcohólico, pero seguramente si hay una base biológica alterada, tiene este hijo mucho más probabilidades de caer en una relación patológica, tóxica con alguna sustancia que otros. Por supuesto, lo que no nos podemos dejar de... no nos podemos olvidar es que las circunstancias, el ambiente, las cuestiones cotidianas, todas esas situaciones también desencadenan la posibilidad que en algún paciente se genere el hecho de pasar, como decíamos hace un rato, desde del uso al abuso y del abuso a la adicción. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo darnos cuenta si una persona está consumiendo cocaína, por ejemplo? ¿Hay algo algún indicio? Andrea Lagomarcino nos pregunta. Bueno, Andrea, el tema de cómo puede ser, cómo me doy cuenta. Si uno, primero, con nuestros familiares, esta es una punta interesante para que podamos estar un poquitito más presentes y menos disociados a veces en este mundo que nos lleva a ir tan rápido y estar pensando tanto en el trabajo y cómo generar dinero, y nos olvidamos a la noche cuando llegamos a casa de ver qué le pasa a nuestros hijos, qué situación está viviendo mi pareja. Lo empecé a notar raro hace un par de días que lo veo que llega tarde, o me llaman del trabajo y me dicen que faltó, que no fue. Empezamos a ver conductas en el paciente que antes no estaban presentes. Pero ¿cómo puede ser si toda la vida? Sí, hasta en algún momento el paciente tenía otra conducta. A partir de alguna situación que pudo funcionar como desencadenante, se empieza a ver esto. Muchas veces uno ve la mirada del paciente y se da cuenta que algo no funciona. Son aprendizajes que los familiares irán teniendo a medida que conviven con estos pacientes, de la misma manera que a lo mejor cuando ven los ojos vidriosos de una persona que acaba de fumarse un porro,
quédate tranquila que si uno pone atención y genera en sus relaciones mayor proximidad, si queremos a la persona que está con nosotros, seguramente algo vamos a darnos cuenta que ha cambiado. Andrea nos consulta, ¿cuál es la mejor estrategia de prevención de consumo de sustancias destinada para los chicos que están en la escuela secundaria? Por sobre todas las cosas, contención familiar. Los padres, si están en contacto con los hijos, probablemente no se les escape si el hijo puede estar en una actitud rara o preocupante. La información, esto que estamos haciendo hoy, es una manera de informar, es una manera de transparentar de qué estamos hablando y de qué se trata. Los chicos en las escuelas cada vez tienen más posibilidad a la información sobre drogas, que entiendo que hay programas para esto. Ahora se está hablando mucho sobre educación sexual, cosa que antes de esto no se habla y de esto era como tabú y hacíamos de cuenta que estas cosas no sucedían. Por lo tanto, frente a niños o adolescentes, primero contención familiar y segundo la posibilidad que en las escuelas o en los clubes o en los lugares donde los chicos se reúnen, tengan la posibilidad siempre algún tutor o algún adulto de poder hablar de estos temas y plantear de qué estamos hablando cuando hablamos de una droga. ¿Es más fácil la cura de la adicción en la adultez o en la adolescencia? Qué buena pregunta. Tal vez eso tendrá que ver con el tiempo de consumo. Tal vez eso a lo mejor la doctora lo podría responder. Entiendo que a nivel infanto-juvenil son terrenos muchísimo más predisponentes para entrar en situaciones de riesgo. Los adultos probablemente tenemos un poco más de dique de contención, pero no obstante, no se trata de una edad o tampoco se trata de una etapa evolutiva. De lo que se trata es de una deficiencia en cada ser humano, o una incapacidad o una debilidad que probablemente nos lleve a quedar presos de una situación tóxica o patológica. No sé si vos querías... Más cuando uno cae desde chico, adolescente, ¿no? Es como ya un precedente, en el sentido, esta situación se puede volver a repetir a lo largo de la vida o no. Quizás es solo un evento, un momento histórico de la adolescencia y nunca más se repita. Sí, hay que tener en cuenta que tiene como una predisposición más que otros. Creo que siempre lo más importante acá tener en cuenta es, primero, bueno, la mirada familiar, el mirar a los hijos, al esposo, a todo el entorno familiar, acompañar. Creo que lo importante es poner el tema sobre la mesa, que no sea un tema tabú, que es echarle lo que se tenga que hablar, y siempre hay que buscar ayuda del psicólogo o del médico clínico que nos dé una orientación, y esto se puede tratar y se puede convivir con esto, logrando salir de la adicción. El problema de la adicción es que a nivel cerebral se generan receptores, salen receptores a nivel cerebral que captan la cocaína, captan la marihuana. Entonces no es que yo digo hoy dejo de consumir, porque tengo que hacer que esos receptores se internalicen, y eso no es tan fácil, eso lleva tiempo. Y también lo que lleva tiempo es el cambio de hábito. Como decía recién Mónica, el tema de decir, bueno, uno se fuma un porro con un whisky, son todas conductas, son rituales, que no es fácil cambiarlos, pero sí se puede. Así que está en el paciente adicto querer cambiar y hacer una vida saludable. Para despedirme quería a lo mejor reforzar esta idea. Si nosotros le damos a la adicción la base biológica que corresponde, esto nos hace pensar que no se sale de una adicción solo con buena predisposición o con buena voluntad. Evidentemente es un poco más difícil que eso y hay que pedir ayuda. En plano de pedir ayuda, no nos quedemos con la sensación de dónde vamos.
Hay entes que nos pueden ayudar a vos, si en este caso estás pasando por un problema de adicción o algún familiar. Cedronar aquí en Argentina por chat, por mail o a través del teléfono 141 está las 24 horas para vos, para cualquier consulta, para plantear dónde podés ir si estás desesperado, para poder asesorarte cómo podés ayudar a un familiar. Si tenés una adicción con el juego, bueno, Jugadores Anónimos, buscan y llaman, que no hay ningún problema, hay grupos de contención, hay asesoramientos gratuitos, lo mismo sucede con la adicción al alcohol. Alcohólicos Anónimos es un grupo que ya está desde hace muchísimos años y marca la pericia junto con Jugadores Anónimos de que es posible, es muy difícil, es posible, no se cura, pero sí se puede rehabilitar. No se olvidan nunca, cuando hablamos de adicción, es solo por hoy. Gracias por estar del otro lado. Bueno, creo que la licenciada ha sido muy clara. Este es un tema muy amplio, seguramente hay más preguntas. En algún momento retomaremos este tema. Y también le queremos pedir que se anoten en nuestra página y nos digan qué temas quieren abordar, así en el próximo taller mensual lo podemos sumar. Próximamente en nuestra página va a estar el próximo taller que va a ser en febrero, el tema a tratar. Bueno, muchas gracias y los esperamos en el próximo.